Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de comprender, de analizar a profundidad la temática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Hoy estaremos abordando un tema internacional que va a tener que ver mucho con nuestro país en su momento, o desde ya. Esto lo vamos a analizar, qué es lo que puede estar sucediendo en el país. Un conflicto en el Medio Oriente donde por décadas ha permanecido una rivalidad. Al final de cuentas, nosotros que estamos a este otro lado del mundo, siempre pagamos los patos por las decisiones y por las acciones que toman en el Medio Oriente, porque somos países dependientes, lamentablemente, y dependientes económicamente de lo que se produce o lo que se exporta a esos países, porque lamentablemente, por así decirlo, Honduras, aunque tenga petróleo, pues solo hay estudios por aquí, estudios por allá, dueños por aquí, dueños por allá, y al final de cuentas como que sale mejor no producir petróleo, porque no que estuviéramos peor o igual que Venezuela, con eso de la situación caótica, o como en México, que por más petróleo que tienen, no salen del atolladero. Honduras es un país noble, un país de gente noble y gente trabajadora, pero que al final de cuentas nos toca pagar la factura de los errores, no solo de los nuestros, que son los más graves de hecho. Los errores que cometen los nuestros son los más graves, porque en este preciso momento las cosas andan, ¿qué le podría decir? Popularmente uno diría en Comayagüela, peor que en chino, pero sabemos que China no tiene este relajo. Ese es un decir popular de Comayagüela, pero definitivamente que andamos más perdidos que un chuchito en una procesión de Semana Santa como país. Y ahora se nos suma la situación del Medio Oriente, que de una u otra forma aparentemente solo van a ser 3 o 4 semanas más el conflicto, según lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿Estados Unidos toma decisiones en el resto del mundo para mantener su hegemonía, para mejorar su economía? Son detalles que vamos a analizar aquí para poder darle la satisfacción de las necesidades básicas de su pueblo. Que a todo presidente lo que le interesa realmente es su pueblo. Los demás, como que si nos sirven buenos y no tan bien, y si nos estorban, se eliminan. Pues de esas cosas vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado, máster en política internacional, con vasta y suma experiencia en el análisis de este tipo de problemas. Y le damos la bienvenida a nuestro amigo Antonio Flores Arriaza. Bienvenido por estar con nosotros. Gracias, un placerazo. Un placer. Gracias por acompañarnos a Unidos en Diálogo. Y como ya es muy conocido aquí con nosotros, pues ya no le vamos a preguntar dónde nació ni dónde jugó Maules o Trompo, pero sí nos interesa de una u otra forma que usted nos ayude a comprender un poquito más sobre ese conflicto del Medio Oriente, que no es nuevo, que no lo inició Donald Trump. Donald Trump toma decisiones en apoyo a, en acciones a, pero es un conflicto viejo de los países del Medio Oriente. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Estados Unidos toma ese camino, esa partida con uno de los dos o de los que están en conflicto? Mire, es complicadísimo el tema, realmente, y la geopolítica en este caso, que es lo que se está moviendo de trasfondo, para mí es global.
sería muy largo empezar a hacer el análisis, pero empieza por Canadá. Y cualquiera diría, pero Canadá, si Canadá está de este lado y aquello está por allá. Pero fíjese que es que el punto es que Canadá es el principal proveedor de petróleo para Estados Unidos de la provincia de Alberta. Y resulta que con la amenaza, entre comillas, invitación de Donald Trump de convertir a Canadá en el estado número 51, eso ha provocado una tremenda tensión entre ambos países, realmente fuerte, una tensión muy fuerte, con amenazas mutuas. Y una de las amenazas de Canadá es sencillamente, bueno, búsquese otro proveedor de petróleo, que yo ya no lo voy a vender. Y ahora Canadá empieza a venderle petróleo al Asia por el Pacífico, porque ellos tenían prácticamente casualmente listo para operar un oleoducto que se llama Trans Mountain, que pasa a través de las montañas, por eso se llama, y llega a la costa del Pacífico. Y luego de eso también venderle el petróleo a Europa. Entonces esto no le gustó a Estados Unidos, porque el punto es de que las refinadoras de petróleo de Estados Unidos están diseñadas para petróleo pesado como el de Venezuela o el de Canadá, no para el petróleo que ellos mismos producen, que mayormente lo exportan. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Sucede que Estados Unidos tiene problemas de provisión de petróleo con Canadá y de electricidad, porque Canadá le provee la electricidad a gran parte del este de los Estados Unidos, y eso incluye Nueva York. Entonces, Canadá pues tiene contra la pared a Estados Unidos, y por eso también Estados Unidos habla de Groenlandia, porque Groenlandia también tiene importantes reservas de petróleo, aparte de otra cantidad de minerales. Cualquiera podría preguntarse, bueno, ¿cómo se sabe? Bueno, del mismo modo que se descubrió que en el Petén, Guatemala, está la pirámide más grande del mundo. La tecnología se llama LIDAR, y es un avión que pasa con un radar, por así decirlo, tira ondas que pueden penetrar la Tierra, en este caso en Groenlandia el hielo. Y entonces eso permite saber lo que hay debajo del hielo, que tiene 3 kilómetros de espesor, ¿verdad? Pero entonces se sabe eso, pero evidentemente eso provocó reacciones europeas. Es cierto que Europa, la reacción bélica o militar que tuvo fue simbólica completamente, porque un país mandó 8, otro mandó 5 soldados, ¿verdad?, para amenazar a Estados Unidos, al grado que Donald Trump les dijo, no, es que Groenlandia se defiende con un trineo y 2 perros, ¿verdad? De manera así como es él, ¿verdad? Y pues la verdad es que Estados Unidos envió 12,000 tropas, y aquellos no mandaron ni 300 entre todos. Pero eso provocó un distanciamiento tremendo, ¿verdad? Ya el tema de la OTAN, que es vital, eso pues ya creó problemas. Y lo otro importantísimo es el hecho de el surgimiento de yo le llamo, es un concepto que yo estoy vendiéndole al mundo, no lo va a encontrar en ningún lado, las puertas del mundo. ¿Qué son las puertas del mundo? Es cierto que existe un concepto que se llama los choke points, que significa estrechamientos marítimos. Entonces, por ejemplo, Panamá es un estrechamiento marítimo, es construido, pero también hay muchos naturales, como por ejemplo el estrecho de Malaca, que lo menciono para retomarlo después. Pero no solo eso, sino también hay rutas que no son estrechamientos marítimos, sino que son rutas marítimas o rutas terrestres o rutas que son comerciales o militares, pero también rutas migratorias. Todo eso va creando transformaciones geopolíticas en el mundo. Entonces hay uno importantísimo, bueno, hay 3 realmente. Estoy escribiendo mi segundo libro al respecto, por cierto. Voy más o menos, llevo un 75% sobre esta temática. Y entonces hay una ruta, una puerta del mundo, que es la nueva ruta ártica o del norte.
eso es producto del hecho de lo mismo de Groenlandia, pero del otro lado, en la costa de Rusia. Entonces, Rusia es el país más grande de todo el planeta. Imagínense que hay 11 usos horarios en Rusia. Aquí, por ejemplo, en Centroamérica, solo tenemos 2, que es Centroamérica, todos los países de Costa Rica para arriba, y Panamá, que ya cambia la hora. 2 usos horarios en Centroamérica. Y en Rusia hay 11, para que tengamos idea de lo gigantesca que es ese país. Entonces, todo ese país bordea la costa ártica. Y ahí se está produciendo un deshielo que le permite ahora a Rusia utilizar esa ruta para transporte comercial. Ya empezó. ¿Qué sucede con esto? Sucede que esa ruta va a transformar, ya empezaron a moverse barcos chinos. Los chinos siempre andan en la jugada. Esa ruta va a transformar totalmente el comercio mundial. Totalmente. Imagínese usted que va a reducir la ruta actual, que es la ruta corta por el canal de Suez, ¿verdad? Que viene del Asia y viene para Europa, la carga, pasa por el canal de Suez, ahí por Egipto. Y esa que es la ruta corta, porque la ruta larga es ir a darle la vuelta al África. Entonces la ruta corta se va a reducir con esta nueva ruta en 1.500 kilómetros. ¿Se imaginan que son 1.500 kilómetros? Más corta la ruta. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, vuelvo a decir, esa ruta está pegada a la costa de Rusia y muy largo de la costa de Estados Unidos. Lejos, lejos. Es decir, esa enorme transformación que va a tener el planeta con el comercio, que va a cambiar absolutamente todo, Estados Unidos se queda fuera de la jugada. Estados Unidos tiene que buscar de qué manera se mete en la jugada. Y en parte es lo que está tratando de hacer. Está tratando de, controlar la producción de petróleo, porque Irán es uno de los países productores importantes del petróleo, abastecedor importante de China. Incluso ahora mismo China construyó una nueva ruta de ferrocarril para traer el petróleo por tierra desde Irán, por detrás, ¿verdad? Eso porque obviamente siempre están pensando de que Estados Unidos tiene una enorme marina y les puede bloquearlos, así como está haciendo en otras partes del mundo, ahorita aquí en Venezuela, que tiene bloqueado, o tiene la flota naval, pues igual puede hacer en otra parte porque tiene los barcos y los soldados. Entonces, los adversarios están buscando, bueno, ¿qué puedo hacer para que Estados Unidos no nos bloquee? Entonces, ¿qué sucede? China es el gran competidor de Estados Unidos. Vuelvo a decir, China ya empezó a usar la ruta ártica. Ya hizo el primer viaje, que viajó desde un puerto chino, que ahorita se me escapa el nombre porque es en chino, y llegó hasta Polonia, a Gdansk. Llevaba cuestiones tecnológicas para Polonia. Ya hicieron el primer viaje y estamos hablando de un barco que tenía un montón de contenedores, creo que eran como 15,000 contenedores, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos obviamente está viendo, ¿verdad?, las amenazas que eso implica y la capacidad de China de poder moverse. Entonces, ¿y en base a qué nos movemos? En base a petróleo. El petróleo es la rueda que mueve al mundo. Ahora, ¿quién es el mayor comprador de los productos de China? ¿Y quién es el que maneja realmente la posibilidad de manejar la moneda que se utiliza para el comercio, quieran o no quieran, aunque quisieran meter el yen, quisieran meter etcétera, etcétera? Sí, sí. Es el dólar? Sí, sí. ¿Y quién es el mayor comprador del mundo? ¿Para dónde traslada los productos el resto del mundo? Claro. Y ese es el punto de Donald Trump. Es el principal argumento de ahora, que le dice a todo el mundo, es que Estados Unidos es el principal mercado del mundo. Y yo le paro a usted las importaciones, le pongo aranceles y le impido que venda en este que es el mejor mercado del mundo. Claro, Estados Unidos es el mejor mercado del mundo, porque además tiene dos cosas adicionales. Primero, el dólar, como usted lo ha dicho. El dólar es
la moneda de intermediación comercial. Todo absolutamente se mueve a través del dólar. Todo. Usted va a comprar $10 al banco y tiene que pasar por la ventanilla y tiene que ser autorizado. Fíjense bien, a pesar de que sea tan poco, tiene que ser autorizado por el sistema de los Estados Unidos que se llama SWIFT. Es un sistema informatizado. Eso controla cualquier intercambio en cualquier banco del mundo. Tiene que ser autorizado. Si no se le autoriza, no tiene dólares. Aunque usted haga lo que haga, no le sueltan los dólares. Entonces Estados Unidos tiene el arma fundamental, que es el control del comercio a través del dólar. Pero además Estados Unidos tiene otra ventaja que no la tiene China, y es que tiene una cultura de consumo. Sí, los chinos no consumen lo que ellos producen, No de hecho. consumen lo que ellos producen, ¿verdad? Son pésimos compradores. Entonces los chinos tienen que exportar para poder resolver. Bueno, y no nos pudieron comprar ni los camarones en Honduras, que eran poquitos. Son malos ¿va? consumidores. Acuérdese del origen, ¿verdad? China viene hace poquito, cuando nosotros estábamos todavía en el colegio, en la universidad. China era un país muerto de hambre, hace poquito. Entonces los chinos todavía están en la cultura de la precariedad. Ahí nacieron, en esa cultura. Acuérdese que era tanto el problema, que ahora lo están empezando a pagar, que el Partido Comunista Chino prohibió que las parejas tuvieran más de un hijo único. ¿Por qué? Porque no había capacidad de sostener, de darle de comer a tanta gente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque vivían en una precariedad terrible. Entonces, claro, ellos recogen todavía esa cultura de precariedad, no consumen, aunque ahora tienen dinero. Pero entonces ellos acumulan, ¿verdad? Porque ellos siempre están preocupados por lo que viene a futuro y por tratar en China, por ejemplo, a diferencia de nosotros, que nuestros padres nos heredan a todos los hijos y nos reparten pobreza, ¿verdad? Los chinos no, los chinos le heredan al primogénito. Él es el único heredero. De esa manera conservan el capital, lo que tienen lo conservan. Pero el primogénito asume una enorme responsabilidad, que es: usted ahora es responsable del resto de la familia. ¿Ya? Él lo tiene todo, es el dueño de todo, pero tiene que darle de comer a todos los demás. Entonces, ve usted la diferencia de cultura descomunal. Nosotros aquí nos casamos, nos separamos de los hermanos, cada quien se va con su migaja, y cada vez a ver cómo sobrevivo yo y cómo sobrevive aquel, ¿verdad? Y ahí vamos, ¿verdad? Peleando. Bueno, y consumiendo todos los productos chinos, porque para eso sí, sí somos bárbaros. Sí, mientras los chinos no consumen nada. Porque nosotros tenemos el error de que hemos sido pobres, pero hemos sido consumidores. ¿Verdad? Difícil la situación. Es complicado. Entonces... ¿Y el mercado ruso, qué tan grande es para los chinos? Mire, los chinos están... Rusia es un país... yo le invito a usted, que me está escuchando, no crea todo lo que recibe a través de los medios de comunicación occidentales, porque gran parte es propaganda para hablar mal del adversario, ¿verdad? Pero no es así. Rusia hoy, con toda la cantidad increíble de sanciones que tiene, que le impiden hacer un montón de cosas, es el país de más alto PIB de Europa. O sea, los rusos tienen dinero. ¿Por qué? Porque Rusia es la gasolinera del mundo, entre comillas, ¿verdad? Rusia le vende cualquier cantidad. Los europeos ahora dicen que no le compran gasolina y gas a Rusia, que es parte del pleito que se tiene. Pero la verdad es que Rusia le vende una enorme cantidad a China. China es totalmente insaciable de petróleo. Existe un oleoducto que conduce petróleo de Rusia a China de manera directa, saturado completamente, al grado que han construido ya, prácticamente está terminado, un segundo gasoducto de mayor capacidad todavía, para poder servirle, venderle el petróleo que necesita China. Pero es que China no solamente le compra a Estados Unidos, ya dijimos, le compra a Irán.
Y no solo China le compra a Rusia petróleo, también le compra a la India. La India es el país que más se está beneficiando de todo este pleito con los europeos y los rusos y este nuevo pleito. Los indios están teniendo una maravillosa oportunidad. Calladitos. Calladitos. Le están comprando el petróleo a Rusia, ellos lo refinan y por detrás, Made in India, ahora se lo venden a Europa. Que no se lo compran los rusos. Pero es petróleo ruso, ¿verdad? Es petróleo ruso, ahora, los indios no producen. En el caso de Rusia, lo que le pregunto yo, ¿qué tal son de consumidores para los productos chinos? Porque sabemos que tampoco usted tiene la disponibilidad económica como ciudadano ruso, porque también es un país socialista. Sí. Y el dinero, el Producto Interno Bruto lo tiene, pero el gobierno. La gente está en condiciones de no ser compradores ni compulsivos ni por necesidad. Sí, efectivamente sí. Hay una alianza rusa-china y China tiene un libre acceso comercial a Rusia, ¿verdad? Los rusos son grandes compradores de los chinos. Ahora mismo los rusos están tratando de sobrevivir porque especialmente los chinos los inundaron de carros, por ejemplo. Es que los chinos están inundando de carros eléctricos chinos el mundo. Nadie puede competir con ellos bueno, no voy a decir la marca, aunque aquí prácticamente no se vende. Pero ya vi un lugar ahí que vi que tenía una unidad. Dije yo, ¿será que por casualidad alguien la está vendiendo ahí o cómo? Pero bueno, entonces... No, son de un ex gerente del Banco Centroamericano. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Los rusos ahora, que fueron invadidos porque le abrieron la puerta a los chinos, están viendo, entonces, ¿qué hacemos? Los rusos ahora están produciendo carros para exportarlos. Aquí ya hay carros rusos. Y entonces los rusos tienen... bueno, antes habían los compadres y los... No, los compadres eran hondureños. Los Niva. No, los Niva era, ¿verdad? Los Niva, sí. Los Niva. No, sí, es cierto. Por lo menos una vez se fabricó un par de carros hondureños que eran buenos, por cierto. Era un pero pick-upcito, ¿no? ¿Se acuerda? Era un pick-upcito, todo feo, pero funcional, que era lo que importaba. Igual que los Niva, que eran horribles también, pero fuertes. Sí, exacto, ahí es el punto. Ese es el argumento de mercado del producto ruso, especialmente los vehículos, que son tanques. Pues sí, pero el problema que yo tengo la duda en todo este conflicto es porque los rusos no van a tener la capacidad de consumo que los norteamericanos, por muy grandes que sean. Ni los chinos, aunque les cambien el chip, van a tampoco tener la capacidad de consumir sus productos, porque entonces ahí nomás queda el comercio. Porque la mirada de los chinos es venderle al resto del mundo. A nosotros. A nosotros. Y lo peor es que nos mandan las chucherías, que las compra usted y ya se las compró y en la pagada en la caja se le quebraron. Sí, mire, los chinos... Entonces, el problema es ese. Y yo lo que le pregunto es en sí, porque la importancia de todo esto que está sucediendo en el Medio Oriente tiene que ver con Estados Unidos, por lo que usted acaba de mencionar, por el comercio. Aunque sabemos que allá tiene que ver por culturas y por cuestiones diferentes, pero que nos vemos afectados el resto del mundo. Ahora, ese nuevo caminito que usted dice, entonces al final de cuentas, si es de China para Rusia, de Rusia para acá, que nos traigan los Niva o que nos traigan los carros eléctricos, no sé cómo irá a estar esa cuestión. Y Estados Unidos no sé qué tanto le vende a China y qué tanto le vende a Rusia. O sea, no sé si me voy a entender la inquietud que tengo en relación a lo que usted mencionó, ese supuesto nuevo camino, nuevo cambio del camino comercial que usted mencionó. Sí. Mire, realmente China, el gran mercado de China es Asia. O sea, hay cualquier cantidad de gente, ¿verdad? Entonces, imagínese usted que somos menos de 9.000 millones de habitantes en el planeta y solo China y la India tienen 3.000 millones. Entonces, ¿de qué hablamos, verdad? Nosotros aquí en toda América Latina no llegamos a 1.000 millones, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede?
Pero la cultura es la diferente, Claro. el consumo, porque aunque usted mencione que tienen esa cantidad de gente, no tienen, Los chinos no. compran productos. Así Y es. ejemplo, los productos con su mayoría que vienen de la India, de muy mala calidad, principalmente medicamentos acá a Honduras. Entonces, también hay que ver cómo está esa situación porque es preocupante. Mire, usted y yo sabemos, porque yo trabajé 25 años en mercadeo farmacéutico, y usted como médico que es, eso que acaba de decir es interesantísimo. Pero, mire, yo le voy a contar, cuando el gobierno anterior se instaló, yo quise, por mi país, no por el gobierno, llegar a compartirles una iniciativa mía, y fui al Instituto de Ciencia y Tecnología a hablar de medicamentos, ¿verdad? Entonces, de cómo Honduras podía resolver el problema de los medicamentos, ¿verdad? Y entonces la respuesta que me dio fue simpática, muy simpática. Me dijeron, uno, nosotros vamos a rescatar los conocimientos ancestrales de nuestra cultura. Perdón, ¿usted entiende toda la investigación que hay que hacer para eso? Solo tienen 4 años para estar ahí, a menos que estaban pensando en quedarse toda la vida, ¿verdad? Y toda la inversión que hay que hacer, usted sabe montar toda una investigación de este, no es así nomás. Una patente farmacéutica tiene derecho 20 años a explotarla por toda la inversión que hizo, ¿verdad? Tiene derecho a sacarla. Y la otra respuesta que me dieron fue, nosotros vamos a contar con el apoyo de la tecnología farmacéutica de la India. Y dije yo, mire, perdón, pero fíjate que yo tenía una cita y ya no tengo más tiempo. Me levanté y me fui porque estaba perdiendo el tiempo ahí, ¿verdad? Y es que es así. O sea, la India produce mucha cantidad de medicamentos. ¿Serán las computadoras que trajeron de la India de ahí? A saber, no sé. No me acuerdo del computador, Sí. computariazo, ¿cómo es que El computarazo. computarazo. Que vendieron, sobrevaloraron un montón. Ok, ahí mismo. Entonces nosotros, usted lo sabe muy bien, mejor que yo, que cuando se produce un medicamento, nos estamos saliendo del tema. No, pero es que es parte del negocio, del comercio mundial, sí, y es parte del conflicto en el que estamos. Sí. Entonces, cuando se produce un medicamento, todos los medicamentos tienen que llevar un control para que no haya contaminaciones de otros medicamentos, de otros químicos, mejor dicho, de otros químicos. Y de ningún tipo de contaminante. Ningún tipo de contaminante, gérmenes, etcétera. Entonces el medicamento tiene que ir, entre comillas, estéril, completamente limpio de cualquier otra cosa, porque si no se pueden generar efectos secundarios perjudiciales. Entonces, en Europa, en Estados Unidos, ese proceder es estricto, sumamente estricto, ¿verdad?, para hacer los medicamentos, porque tiene un alto costo, ¿verdad? Entonces en la India eso no es tan exigente, porque eso les permite bajar costos. Y por eso compramos medicamentos que son mucho más baratos que un medicamento europeo o que un medicamento de los Estados Unidos. La normativa europea es delicadísima. Es delicadísimo. Entonces ahí es donde vamos entendiendo. Y entonces yo cuando escucho ahí que no, si vamos a contar con la tecnología farmacéutica de la India, bueno, ya hablamos, ¿verdad? Uno muchas cosas no las puede decir, pero aquí las estamos diciendo. Entonces, ¿qué sucede? Efectivamente, Rusia ahora mismo está tratando de exportar a otros países como América Latina sus vehículos, que tienen, por ejemplo, la fama de ser eso, de la tecnología rusa, ahora probada en la guerra en Ucrania, ¿verdad?, en donde los tanques rusos hicieron pedazos a los tanques de Occidente, no quedó ninguno, ¿verdad? Entonces los rusos han ganado prestigio en eso, que ya lo tenían, pero que han ganado prestigio. También han mejorado, porque usted lo dijo, que el NIV era feo. Sí, era feo, pero ahora ya aprendieron de mercadeo y ya los nuevos NIVA, porque sigue siendo la misma marca, y otras nuevas, ya son de mejor aspecto, ya tienen diseños. De repente contratan los diseñadores de autos europeos, son los más de buen gusto. Contratan diseñadores para que les hagan eso. Los chinos también diseñan muy, muy bonitos vehículos, se pasan, a mi gusto se pasan, porque usted compra un vehículo chino y adentro parece una discoteca, y entonces le está cambiando de colores. Y bueno, nos vamos a ir a una pausa.
pero eso que usted está diciendo tiene que ver incluso mucho con el tema inicial, porque el comercio que usted me está hablando de vehículos, por ejemplo, ahí se menciona varias marcas de las que son más famosas aquí en Honduras, que están en riesgo de quiebra y en riesgo de pérdida de 3.000, 4.000, 7.000 empleos en esas fábricas de esos vehículos por los carritos eléctricos de juguete de China. Sí. Que son de juguete, pues chiquitos y toda la cosa. Pero bueno, eso es parte del conflicto y es lo que estamos analizando. O sea, ¿qué situación nos viene a nosotros como Honduras? Así es. Porque es la que nos interesa a raíz de un conflicto en el Medio Oriente, donde se supone que el pleito para estos lados es más el comercial que el de religiones y el de eterna guerra en el Medio Oriente, que eso nos trae problemas acá. Pero el comercio y esas cosas que usted me está hablando, entonces Estados Unidos, ¿qué es lo que está protegiendo? ¿Su pueblo? ¿Los pueblos de alrededor? ¿O en qué vamos a quedar un territorio como el nuestro ante un conflicto tan escabroso como el que estamos viendo en el Medio Oriente? Vamos a la pausa y cuando retornemos vamos a hablar un poquito más de esa situación, porque no es nada fácil, como dijo usted. Vamos a la pausa y ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la capacidad de comprender, entender y analizar a profundidad la problemática nacional e internacional. Vean que hoy estamos abordando un tema delicado, un tema que tiene que ver con nuestro país, porque todo eso nos afecta. Pero si ustedes nos han estado escuchando y viendo en este momento, han visto y han escuchado que estamos hablando de compra de vehículos chinos, rusos, japoneses, alemanes, y bueno, y ustedes dirán, bueno, si Honduras no produce carros, no produce petróleo, y ¿qué sucede con esa guerra del Medio Oriente? ¿Qué riesgo estamos pasando como país cuando incluso Estados Unidos dio una alerta en todas las bases militares de todo el mundo y pues no dejó de tener esa alerta la base o las bases americanas que están en el país? ¿Cómo nos pinta esta situación tan delicada del Medio Oriente a nuestro país? Abordamos ya un poco lo del comercio que tiene que ver, pero ahora en la parte geopolítica y en la parte de riesgo social y de riesgo territorial. Sí, mire, Estados Unidos se puede decir que tiene una defensa natural que es una isla rodeada de océanos enormes. Y la única vez que Estados Unidos se vio atacada, entre comillas, fue en Pearl Harbor, ¿verdad? Que está muy lejos del territorio. Ahora mismo, le estoy hablando de hace un mes, Irán hizo una prueba de un misil de 10.000 kilómetros de distancia. Lo hizo lanzándolo desde Irán hacia el mar ruso, con autorización rusa, ¿verdad? Entonces, claro, son pruebas de que tienen que ser a distancias reales para ver si... Entonces, tirándolo desde aquí, lo tiran para el Polo Norte, ¿verdad? Y cayó en el mar ruso con visto bueno. Probado que funcionó. 10.000 kilómetros. 10.000 kilómetros llega a Estados Unidos. Bien lo llegan. Entonces, han estado amenazando a los Estados Unidos de que van a darle sorpresas y que tienen armas muy especiales, ¿verdad? Para demostrarle a Estados Unidos lo que son capaces en Irán. Una pregunta es esa, ¿verdad? ¿Irán a poner en práctica ese misil? Que sí tiene la capacidad de llegar a la costa de Estados Unidos, perfectamente. Lo otro es el tema de... cuando existía la Unión Soviética se llamaba de los topos durmientes. Es decir, eran agentes secretos que estaban colocados viviendo como un ciudadano cualquiera común y corriente, trabajando de repente vendiendo una tontería o empleadillo
pero era un agente que estaba escondido. Como los que vendían paletas antes aquí. Dormidito, es un durmiente, ¿verdad? Entonces, igualmente puede existir ese tipo de agentes que ellos empiecen a diseminar de esa forma. Aquí nosotros tenemos un problema con nuestro vecindario, y es que ahí en Nicaragua hay gente de ese origen, ¿verdad? Hay grupos de ese origen. Nicaragua, sabemos que ellos son de izquierda, pero más son un negocio, lo que tienen ahí, una tienda, ¿verdad? En donde aceptan con tal de que le suelten el billete, ellos aceptan a quien sea. Entonces, tenemos un riesgo nosotros ahí cerquita, ¿verdad? De ese tipo de personas que pudieran venir. Mire, el otro punto es que la guerra va a provocar migraciones que pueden llegar hasta nosotros y que ya las está padeciendo Europa, de musulmanes, de personas que ya no pueden vivir en su país por todos los problemas que existen y entonces buscan otro destino. Así como América se pobló, igual aquí vinieron los judíos que fueron corridos de España. Esos fueron los que realmente patrocinaron a Colón y la población del continente americano. Fueron los sefarditas, que sefar significa lejano. Entonces, sefar se llamaba España, era el nombre que se le daba a España, y por eso esos judíos que fueron enviados por los romanos desde Palestina, por una revuelta que tuvieron los judíos, los hebreos contra los romanos, entonces los romanos los dispersaron, ¿verdad? Y unos de ellos los mandaron a España lejos, allá a cefar. Entonces, cuando viene la Iglesia Católica y le dice al rey de España, no, mire, usted no puede seguirme permitiendo ahí en España, porque en ese tiempo el Vaticano mandaba. No me puede seguir permitiendo ahí que tenga esos judíos, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de la práctica religiosa. Entonces les prohíben la práctica religiosa, los expulsan del país y ¿para dónde agarran? Entonces se vinieron para acá. Igual los otros pueden venir para acá. Aquí tenemos un montón de gente de origen palestino. Ya los hijos nacidos aquí, pues son cristianos, se educaron en el ambiente nuestro, ¿verdad? No hay ese tipo de riesgo. Pero ¿qué sabemos de otros que puedan venir? ¿Por qué? Porque tienen parientes, ¿verdad? Porque les dicen, no, venite para acá, yo te apoyo, venite. Pero vienen, ¿qué es lo que nosotros vemos en Europa? En Europa el gran problema es que no llegan a adaptarse a la cultura. Llegan a imponerse. Llegan a imponer su cultura a la fuerza, a la fuerza. Mire, les voy a poner ejemplos dramáticos. En el Reino Unido, si usted se ubica, el Reino Unido tiene la bandera aquella que es una cruz roja así y una X. E Inglaterra tiene la bandera que no es exactamente lo mismo. El Reino Unido es Inglaterra, Escocia y otra. E Inglaterra tiene una bandera que es blanca con una cruz roja así. ¿Sabe usted que los musulmanes en el Reino Unido exigen que cambien la bandera, que le quiten esa cruz porque los ofende? O sea, ¿se le ocurre a usted eso? Que venga un extranjero, que sea, por ejemplo, nosotros aquí somos 9 millones, y que sean 50,000 individuos a querer imponer su voluntad de cómo es que va a ser la bandera de Honduras, que no quieren que la bandera sea así, que ese color les molesta. Entonces, cosas como esas, que son tan bobas, pero ellos lo que van buscando es mostrar su autoridad. Por ejemplo, en Londres se toman las calles para hacer ceremonias religiosas, teniendo ellos allá sus lugares para hacerlo. No, ellos lo hacen en la calle para mostrar su poder y que nadie los va a ir a quitar de ahí. En París y en otros lugares como Marsella, León, existen áreas en las cuales ni la policía puede entrar, porque ellos no lo permiten, están armados, imponen su ley, la Sharia, y esa es la que vale ahí, no vale la ley del país. Entonces, ese tipo de problemas, además obviamente la religión. Por ejemplo, en Londres se ha visto
que van a las iglesias cristianas a quitar las cruces, a la fuerza. No es que piden permiso, no, se meten a la fuerza y quitan las cruces. Entonces, ese tipo de, por ejemplo, el Real Madrid, usted que es real madridista, le estaban exigiendo que le quitara en el logo, que tiene una crucecita arriba, el logo del Real Madrid. Por la corona. Por la corona, sí, que le quitara la cruz, porque les ofende la cruz del logo del Real Madrid. ¿Se imagina usted ese tipo de cosas? Entonces, corremos ese riesgo de que el país pueda verse penetrado por una cultura que no es para nada la nuestra, por una religión impositiva. ¿Cuál es el punto allá, en esos lugares? En que lo que existe es una teocracia, es decir, donde los sacerdotes son los que mandan e imponen su voluntad porque ellos reciben el mandato de Dios, de Alá. Entonces, hay una transformación total de la cultura, de la sociedad, y las que más sufren son las mujeres. Porque la mujer para ellos no existe, no cuenta. Mire, hay cosas extremas realmente en cuanto a la desvalorización de la mujer. Que si yo le contara aquí, usted diría que yo soy un malcriado, que soy un grosero. Pero son cosas reales, cosas que uno realmente de occidental, en la cultura que hemos sido educados, en la religión que hemos sido criados, en donde los cristianos aprendemos que todos somos iguales. La carta de los Gálatas es la carta de la libertad. Ahí dice, no hay romano, no hay gentil, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer, en el sentido de que somos iguales, ¿verdad? Eso es lo que dice la carta de los Gálatas, que se llama por eso la carta de la libertad, porque ahí el apóstol Pablo escribe toda esa visión de Jesucristo que nos enseña, en donde nos viene a limpiar de todas las ataduras que teníamos y nos convierte en seres iguales ante Él, porque nos ama a todos por igual. El hombre a la mujer los ama igualito. Ellos no, la mujer no existe, es cero a la izquierda, ¿verdad? Y pueden hacer de la mujer lo que quieran y no cuenta. ¿Sabe usted que tienen mutiladas muchas de ellas? Las mutilan. ¿Será esto un posible inicio de un nuevo orden mundial en relación a lo que está pasando? Desde luego, es exactamente eso lo que está ocurriendo, ¿verdad? En muchos ámbitos, porque yo le puedo decir que ahora mismo el señor Trump ha creado la Junta de la Paz. La Junta de la Paz se la acaba de inventar como una paralela de la ONU. Porque como él no quiere estar en la ONU, ¿verdad? Por ejemplo, Estados Unidos ha sido el mayor financista de la ONU. Por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, el mayor aportante para la salud mundial ha sido Estados Unidos hasta ahora. Que el señor Trump dijo, cero, no más dinero para la OMS. Entonces, igual, 33, fíjense bien, organismos de la ONU le quitó el dinero a Estados Unidos. Ya no tienen financiamiento. Se supone que para junio o julio ya no tienen cómo pagar los salarios de los empleados de la ONU. Y por eso yo le digo, mire, es altamente dudoso que venga la Sisi. No hay dinero, la ONU ya no tiene dinero. Y la Sisi va a venir aquí pagada por la ONU, no por Honduras. ¿Y hacia dónde se dirige ese nuevo orden mundial entonces? Entonces, ese nuevo orden mundial, por ejemplo, Donald Trump está creando esta Junta de la Paz, en donde está creando lo que va a ser un organismo que va a controlar ciertas áreas del mundo. Ya hay otros países que se han matriculado con él, ¿verdad? Ya hay 10 países apuntados, ¿verdad? Con una matrícula inicial de $1.000 millones que tienen que pagar de entrada, ¿verdad? Si son 1.000 millones y son 10, ya tenemos un montón de dinero, ¿verdad? De entrada. Entonces, por ejemplo, allí en Gaza, el proyecto que tienen ellos es de crear un área turística. Todo eso que limpiaron de gente, ¿verdad? Que ya no, prácticamente no hay gente ahí. Lo que va a hacer esta Junta de la Paz es que va a crear un centro turístico regional. Allí mismo,
y todo esto tiene que ver con lo que está ocurriendo, se va a construir, bueno, ya se empezó a construir un nuevo canal interoceánico que va a pasar de allí también, probablemente de la ciudad de Ashdod, que queda a 30 kilómetros de la frontera de Gaza, en territorio de Israel, va a cruzar Israel y va a ir a salir al Mar Rojo, un nuevo canal interoceánico. Entonces, claro, Estados Unidos ahí no tenía frontera. En ese que va a ser un tremendo negocio, porque va a arrancar de Europa, es un nuevo canal, una nueva ruta que se está creando, una nueva puerta del mundo. Se está creando que va a partir de Italia, por eso es que usted ve a Giorgia Meloni, que anda muy de buenas relaciones con Trump, va a cruzar el Mediterráneo, va a entrar por Israel a ese canal y va a ir para la India, porque la India es el negocio del futuro. Entonces, todo ese orden mundial está dirigido a poner a la India como la próxima fábrica del mundo, no China. ¿Por qué? Porque todas las demás potencias mundiales, la población va en decremento. Todas las poblaciones están haciendo viejas. Y ahí recuerda lo que le dije. Los comunistas prohibieron a las familias chinas que tuvieron más de un hijo. Ahora la van a pagar. Porque eso ya es difícil que también lo cambien por la cultura. Exacto, ya la mujer china no quiere tener más que un hijo. Ahora que le dice el gobierno, no, tenga 2, 3. No, ¿y yo para qué? Y ya viene de la herencia de mamá, mamá solo me tuvo a mí. Entonces... Ahora, en ese nuevo orden mundial, ¿qué papel juega Hispanoamérica? Porque en el sentido siguiente, yo he visto algunos escritos y algunas manifestaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que él quiere fortalecer su país y su zona aledaña a Estados Unidos. ¿Quedaremos nosotros o tendremos nosotros la posibilidad de beneficiarnos con una esquinita, aunque sea? Mire, el punto en América está en Sudamérica. El terreno de combate está en Sudamérica. Porque China se ha convertido en el mayor inversionista en América del Sur. Tiene cualquier cantidad de dinero metida ahí, pero lo más importante es el canal interoceánico que China ya empezó a construir en América del Sur, que va a cruzar, ya está operativo, ya funciona el megapuerto de Chancay en Perú. Pero ya lo sacaron de Panamá, ¿no los podrán sacar de allá también? No, es que Chancay es propiedad china. Es propiedad china. Y hay un ferrocarril que ya está haciéndose, que va a cruzar toda América del Sur a salir a Santos, Brasil. Ve usted cómo Brasil con Estados Unidos están en mucho tira y encoge. Pues claro, porque ellos tienen negocio con los chinos. Entonces, allí en América del Sur, y fíjese que esa solo es la primera ruta. Va a haber 4 rutas. Y le estoy hablando de el Atlántico al Pacífico, 4 rutas. Pero además va a haber una ruta de norte a sur vía fluvial, con los grandes ríos que hay en América China del quería Sur. invertir en el ferrocarril interoceánico en Honduras y que no lo hizo para nada. Sí. Y por el temor que hay con los chinos, pero a Estados Unidos le conviene o no le conviene tener el canal interoceánico o un desarrollo de Honduras a través de generar no solo un ferrocarril interoceánico, sino que más bien el desarrollo mayor para Honduras en esos aspectos. Sí, sí. Bueno, entonces, como América del Sur se la están ganando los chinos, pero América del Sur está ahí abajo, ¿verdad? Entonces, ¿quién en todo el resto de Mesoamérica? Mesoamérica empieza desde Colombia hasta la frontera con Estados Unidos. Todo eso es Mesoamérica. El país que tiene los mejores calados de mar en toda esa región es Honduras. Nosotros tenemos... El único prácticamente. Prácticamente. Nosotros tenemos en Amapala
una profundidad, o sea, un calado de 31 metros. Nadie lo tiene en todo el Pacífico, nadie. Y allá en el Caribe tenemos, en Castilla tenemos 42 metros. Absolutamente nadie llega a eso, nadie. Entonces, Honduras tiene esa enorme potencial, que además somos el centro del continente, ¿verdad? Estamos a 2 horas de Estados Unidos, a 2 horas de América del Sur. O sea, tenemos una posición privilegiada, increíblemente privilegiada. Por tanto, el negocio de Honduras debe ser el canal interoceánico. Un canal que Estados Unidos lo vean, que realmente es su escapatoria, por así decirlo, ¿verdad? Porque Panamá ya eso está caducado prácticamente, ¿verdad? No va para mucho. ¿No le afecta eso a Bukele con los celos que tiene Bukele en todo Centroamérica? Bueno, Bukele ha querido hacernos 2 jugadas sucias. Una de ellas fue el ferry, que le fracasó, ¿verdad? Quiso hacer un ferry para sacarnos del negocio a Nicaragua y Honduras, y él traer por un ferry desde Calderas, puerto de Costa Rica, por el mar en un ferry, llevar la carga a El Salvador, y por El Salvador cruzar la vía ferrocarril a Guatemala y sacarla por Guatemala en el puerto Santo Tomás, que él firmó el convenio con Jean Mattei. Ese puerto Santo Tomás está exactamente enfrente de Puerto Barrios, allá en el Caribe de Guatemala. Y ese puertecito iba a ser territorio salvadoreño. Pero como Jean Mattei ya sabemos lo que pasó, entonces eso está así en veremos. Pero entonces quiero volver. A Honduras le conviene que Estados Unidos comprenda que el proyecto del ferrocarril interoceánico es necesario para ellos y también para nosotros. Pero, como usted bien lo estaba introduciendo, el canal no debe ser visto como un canal, sino como una zona de inversión. Entonces, por ejemplo, esa es mi propuesta, ¿verdad? Es que el proyecto del canal tiene que tener, en primer lugar, 2 líneas de ferrocarril. Yo he trabajado en importaciones y por eso sé lo que estoy diciendo. Uno contrata en una naviera un contenedor que se llama full. Eso es un contenedor que solo lleva mi carga, ninguna otra carga. Es muy caro, pero el full va a gran velocidad, no se va deteniendo. Cuando usted no tiene esa capacidad o su carga es muy poca, entonces usted contrata un contenedor consolidado. Es un contenedor que lleva carga suya y de un montón de gente. Pero es el lechero. Va de puerto en puerto, de puerto en puerto, y se tarda un montón. Es más barato, pero al final le sale más caro por el tiempo, el costo del flete. Entonces, nuestro tren debe tener consideración por eso. Tiene que tener 2 velocidades. Pero en el tránsito debe tener parques industriales, en donde debemos de sacar nuestra producción, maquilarla para darle valor agregado y moverla en el tren para sus destinos, ¿verdad? Pero además también traer componentes para ensamblar, ¿verdad? Deben de haber los parques industriales que ensamblen productos. Eso generará desarrollo local, porque la gente podrá trabajar en esos lugares. Y además 3 aeropuertos, que ya prácticamente los tenemos. Uno es Golosón en La Ceiba, el otro es el Aguacate y el otro es el de Choluteca, que ahí están las pistas. Solo es de mejorarlo. ¿Por qué es importante los aeropuertos? Porque no todas las cargas van con destino a ciudades puerto, sino que van a destino de repente a ciudades en el interior, por decir algo, en Nebraska, Estados Unidos, allá en el centro del país, ¿verdad? Esa carga puede salir de aquí en avión, en un avión carguero, ¿verdad? Y entonces, pero también traer componentes urgentes para productos que se ensamblen aquí. Mire, en Asia hay que aprenderlo de allá. China metió el ferrocarril, es el país que más gente ha sacado de la pobreza. 800 millones, se imagina, toda la población de América Latina la sacó de la pobreza. ¿Y cuál fue uno de los secretos? Meter el ferrocarril. Porque al meter el ferrocarril lo que produjo fue desarrollo local.
Entonces la gente en los pueblitos empezaron a comerciar, empezaron a vender su producción y eso les mejoró el nivel de vida. ¿Qué llamado le hace usted a la nueva funcionaria que nombró este gobierno para encargarse del ferrocarril interoceánico en Honduras, la señora Sicafi Kanawati? ¿Qué se le puede decir a ella públicamente, conforme a lo que usted está hablando en este momento, ya como palabras finales, porque estamos finalizando el programa, pero ¿se atreve usted a decirle algo a la nueva funcionaria en relación a este proyecto? Sí, me atrevo a decirle, y sobre todo al señor presidente, mire, en toda la región no existe personal realmente capacitado para un proyecto de esa magnitud. Y no estamos para hacer una escuela. Ese personal existe, pero en otras partes del mundo. Debemos de ir a buscar un CEO, o sea, un gerente general de proyecto, de ese nivel, de esa catadura, de esa expertise, de esa experiencia, formación académica, etc. Mire, aprendamos de Panamá. Los panameños, los Estados Unidos le hizo el canal, pero ellos no tenían el recurso humano. Tuvieron que aceptar un convenio por un siglo prácticamente, mientras aprendían a manejar el canal. Entonces, ganemos la experiencia de ellos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, uno formando personal. Ese es otro negocio, ¿verdad? Que ya no nos da el tiempo para hablar de eso. Y el otro es, mire, hay que buscar un equipo, pero empleados nuestros, contratados por nosotros, para que vengan a dirigir y formar. La señora, no la conozco, me han dicho que es muy competente. Sí, seguramente es muy competente, pero ¿cuántos canales interoceánicos ha construido? ¿Cuántos canales interoceánicos ha gerenciado? Esa es otra cosa, es otro negocio. Entonces, el gobierno tiene que ser responsable con ella y ponerle un equipo de gente que realmente le ayude. ¿Cuánto tiempo tiene este gobierno para hacer algo y que nos demuestre? Porque el tiempo corre. El gobierno anterior, el hijo de la expresidente Xiomara Castro, se encargó de hacer y de ilusionarnos. Yo me emocioné mucho cuando escuché que el hijo de la presidenta iba a encargarse, porque dije, al fin se va a hacer algo, porque estaba pegado a la presidente. Pero realmente nos dio mucho que desear porque no se hizo nada. ¿Cuánto tiempo le considera usted a la nueva funcionaria, la señora Sicafi Kanawati, o al presidente Adfura, para que en realidad haya un producto y que inicien por lo menos una o dos etapas del proyecto? Mira, ya que mencionó a Héctor, a mí me hizo tanta gracia lo que hizo Héctor. Fue a Japón. Se hizo una selfie, ¿sí, verdad? Se hizo una selfie con un puente colgante atrás. Y dijo él, que jamás ha hecho un puente, este puente es el que quiero para Mapala. Por favor, señor, las cosas no son así, ¿verdad? No es cuestión de que lindo se mire ese puente y me lo voy a llevar para allá. No es así, por favor, ¿verdad? Hay que ser profesional, hay que ser serio para eso. Estamos hablando del futuro de este país. Ese proyecto es el proyecto magno que debe tener este país. Con solo ese proyecto, este país sale adelante. Salimos de la pobreza extrema. Los mínimos son 8 millones de empleos. ¿Qué va a generar eso? Panamá es el país que tiene el más alto PIB de la región, a punta de canal. Eso es lo que les da a ellos. ¿Sabe usted? Imagínese que los chinos, para que vea usted el impacto de un canal interoceánico. Los chinos, antes que hicieran contrato con Panamá, viajaban 250 chinos al año a ver el canal, Pero eso se ha convertido en un atractivo turístico para ellos, que ahora tienen dinero. ¿Sabe cuántos chinos llegaban? Digo, porque el dato es de hace 3 años, no sé ahora. 35,000 chinos al año solo a ver el canal. ¿Se imagina cuánto billete dejan? Entonces, a la pregunta que usted hizo, mire, este gobierno no va a terminar el canal. Pero debe iniciarlo. Pero debe iniciarlo, y no solamente con un estudio de factibilidad. Tienen que empezar a montar equipos humanos, todo ese tipo de cosas que yo diría,
el gobierno tiene responsabilidad con la señora que acaba de nombrar, porque ella, pues como profesional, tiene un desafío personal. Yo le entiendo la eso señora perfectamente. Sikafi Kanahuati. Yo le entiendo perfectamente. Nadie tiene esas oportunidades en la vida de hacer una cosa tan maravillosa como esa. Y cualquiera de nosotros sueña con tener esa oportunidad en la vida, ¿verdad? Como profesional. Bueno, si usted ve, por ejemplo, ya para finalizar, en los países donde estas empresas grandes como Samsung hizo sus emporios, allá hay hospitales magníficos y de última generación para la población puestos por esa empresa. Hay cualquier cantidad de beneficios para los empleados de esa empresa y del resto de la población. O sea, ¿qué generaría un ferrocarril interoceánico en nuestro país y esas zonas de desarrollo que usted menciona? Sus palabras finales, porque ya se nos fue el tiempo. Sí, bueno, las palabras finales es que todas estas cosas que están sucediendo estaban escritas en un libro hace muchísimos años, muchísimos siglos. Los que tenemos fe, los que creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, estamos en paz. No nos preocupa mayor cosa lo que a otros los angustia. Sabemos para dónde vamos, sabemos lo que tenemos, la promesa que tenemos al respecto. Así que es cuestión de tener paz, ¿verdad? Pero eso no significa echarse a dormir. A usted y a mí, Dios nos entregó talentos. Y no estoy hablando en este caso de la moneda, estoy hablando de los talentos que Dios nos dio. Tenemos una responsabilidad. Si usted tiene formación universitaria, tiene mayor responsabilidad que don Pedro, que solamente jala bultos. Y a usted, y como a mí, nos van a pedir cuentas cuando nos pregunten, ¿qué hiciste de los talentos que te di para donde te puse a vivir? ¿Qué hiciste? Muchas gracias. Y bueno, no me quiero despedir antes, y se lo digo con toda honestidad, con un gran pesar por la pérdida de la vida de una colega, ex compañera de clases y muy buena médico, la doctora Reina Durón, a quien nos ha dado duro la pérdida física de su cuerpo. Lamentablemente, pues bueno, ha sido difícil para nosotros desde ayer que nos dimos cuenta de la pérdida física de nuestra querida amiga Reina Durón, y que lamentablemente, bueno, según lo que me informaron, también no había la suficiente medicina y manejo en el seguro social, que eso es parte del problema de salud que existe en el país. Pero nos solidarizamos con su familia, nos solidarizamos con el resto de amigos a quienes apreciaban, así como apreciábamos nosotros mucho a nuestra amiga y colega. Vean, desde estudiantes nos aconsejaba, siempre fue una persona bien metódica y cristiana. Así que, Reinita, donde estés, nuestro cariño, nuestro respeto a tu familia y a las personas que te hemos sentido, pues nuestra solidaridad. Hasta pronto, querida amiga Reina Durón. Ahora yo le voy a decir lo que significa para nosotros Unidos en Diálogo, porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para poder construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.